Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacer la review a esta notebook gamer. Es una Asus FX 505G, una notebook pensada para quienes necesiten un alto rendimiento gráfico en juegos o aplicaciones de diseño. Vamos con la intro y arrancamos. La estructura exterior de esta Asus es completamente de plástico, el cual se lo nota mucho más resistente y firme que el plástico de otras notebooks que he probado. Está muy bien terminada y se la nota sólida y bien construida al manipularla. Hay otros modelos de esta misma serie que traen cubierta de aluminio pulido, lo cual le da mejor terminación y ayuda a disminuir el peso. Las medidas son de 36 centímetros de ancho, 26,20 de profundidad y 2,6 centímetros de alto aproximadamente, y el peso es de 2,2 kilogramos. Claramente es un equipo más grande y un poco más pesado que otros, ya que en este tipo de notebooks se prioriza el rendimiento y no tanto la portabilidad. El diseño es atractivo, pero menos llamativo que otras notebooks gamer. Tiene un recorte en la tapa que al estar cerrada permite ver los LEDs de actividad que se encuentran sobre el teclado. Por el lado de atrás se puede ver una doble salida de aire, ya que tiene dos coolers con sistema antipolvo que ayuda a mantener los disipadores limpios y prolongar la vida útil del sistema. Con respecto a la conectividad, la Asus FX 505G trae una gran variedad de puertos laterales, que son más que suficiente para cualquier usuario promedio y están ubicados todos del lado izquierdo para no interferir con el movimiento del mouse a la derecha. Tiene el puerto de carga, un puerto RJ45 para cable de red, un HDMI de tamaño convencional, un USB 2.0 tipo A, dos USB 3.2 tipo A y una salida combinada para auriculares y micrófono. Del otro costado tiene solamente la ranura para candado Kensington. Algo que me llamó la atención es que no trae ningún puerto USB tipo C y tampoco trae lector para tarjetas de memoria, lo cual sería muy útil para quienes compren este equipo pensando en hacer edición de imagen y video. Con respecto al teclado, es uno de los componentes más llamativos, ya que viene con retroiluminación RGB y trae las teclas WASD en otro color para destacarlas. Viene con pad numérico, la experiencia de tipeo es muy buena y según las especificaciones del fabricante soporta hasta 20 millones de pulsaciones sin comprometer la precisión y la comodidad. Tiene además tecnología Overstroke para registrar más rápido las pulsaciones, un recorrido de teclas más corto y un diseño inspirado en teclados de PC de escritorio con la barra espaciadora más amplia y las teclas de cursor aisladas. Con respecto a la iluminación RGB, esta se puede controlar tanto en los colores como en la velocidad y tipo de parpadeo desde el software Aura, proporcionado por Asus. Otro punto a considerar es el touchpad, que por supuesto es compatible con todos los gestos de Windows, tiene los botones incorporados en la misma superficie y la sensibilidad del panel es muy buena. La pantalla de esta Asus es de 15,6 pulgadas, Full HD IPS, tiene resolución 1920 x 1080 con acabado mate antirreflectante y puede venir con hasta 144 Hz de tasa de refresco, pero no es el caso de la que estoy probando, que solo trae 60 Hz. La webcam en este equipo es HD de 720p y a su lado tiene doble micrófono compatible con reconocimiento de voz Cortana. En cuanto a las especificaciones de los componentes internos, esta Asus viene equipada con un procesador Intel i5 de novena generación. También puede conseguirse con procesador i7 y con procesadores de la línea Ryzen de AMD. El procesador gráfico es un GeForce GTX 1650 con 4 GB de memoria dedicada, lo cual es una de las principales características que convierten a esta notebook en un equipo ideal para gaming y el diseño multimedia. Este modelo que tengo yo tiene 8 GB de memoria RAM y se la puede ampliar hasta los 32 GB de memoria DDR4 de 2666 MHz. Para ampliar la memoria tiene dos slots, es decir que se puede instalar hasta dos memorias de 16 GB cada una. El almacenamiento es tipo SSD M2 NVMe de 512 GB y tiene además un segundo disco SATA de 2.5 pulgadas de 1 TB, lo cual permite ampliar mucho más el almacenamiento. Tiene además Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0, lo cual nos permite aprovechar las altas velocidades en las conexiones inalámbricas.
El audio sale por dos parlantes ubicados en los laterales, los cuales tienen tecnología DTS y ofrece un sonido 7.1 virtual incluso cuando se utilizan auriculares. Cuenta con configuraciones optimizadas para juegos, deportes y películas y un ecualizador para un ajuste adicional. En estas capturas podemos ver el tiempo de encendido, que es muy bajo. En pocos segundos la computadora enciende desde el apagado completo. También hice algunas pruebas con el Asphalt 9 con los gráficos configurados al máximo y la experiencia fue muy buena. En ningún momento se sienten saltos en la imagen, los tiempos de carga son muy rápidos y la optimización del sonido ayudan a mejorar la experiencia. Con respecto a la batería, esta es interna de 3 celdas y 48 Wh, la cual, según el tipo de uso que le demos, brillo de la pantalla, etc., nos puede dar una duración máxima de 4 a 5 horas. Como resumen, creo que es un muy buen producto con un precio acorde a los componentes y calidad que ofrece, ideal para quienes necesiten un equipo de alto rendimiento orientado al uso y desarrollo de contenido multimedia. Eso es todo por este video, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.